¿Cuántos de nosotros hemos pensado en los avances que habrá en la ciencia y la tecnología dentro de 100 años o más? Transbordadores que nos lleven más allá del sistema solar, campos de energía, probablemente la cura de todas las enfermedades. Pero no solo quiero hacerte pensar en los avances, también en todo lo que conlleva una investigación de carácter secreto, como la transparencia de los gobiernos involucrados, la veracidad de sus testigos o investigadores, y el sentido dimensional del experimento, que puede o no tener una dirección viable, siempre y cuando estén apegadas a las leyes de la física, la química, matemáticas, etc. Investigaciones así han habido y siempre habrán. Pero ten por seguro que hay proyectos de los que no sabemos nada, y están llevándose a cabo justo ahora. Tal vez nuevas armas que darán otro significado a la guerra. Investigaciones mediáticas revolucionarias. Algún descubrimiento geológico que ponga en duda el futuro de la raza humana. O cosas aún más siniestras. Por supuesto, la historia nos ha demostrado que el ser humano ha sacado lo peor y lo mejor de su psique en momentos clave de nuestra línea de tiempo en este planeta. Imaginar qué inventos e investigaciones están sucediendo justo ahora, lo dejo a tu imaginación. El cielo es el límite. ...1943... La Segunda Guerra Mundial estaba en auge. Vayamos específicamente a la base naval de Filadelfia, estado de Pensilvania. La Marina de los Estados Unidos eligió esta locación para un ambicioso experimento, en el que probarían una nueva y futurista tecnología militar. El objetivo: desaparecer el destructor USS Eldridge de los radares alemanes para interceptar y hacer frente a los submarinos que controlaban el Océano Atlántico. La misión era reducir el campo magnético del destructor para evitar ser un blanco fácil de las armas enemigas, mas no desaparecer el USS Eldridge de la vista humana. El Dr. Franklin Reno ideó un plan a la Marina de Estados Unidos, basándose en hallazgos de Albert Einstein sobre la teoría de la relatividad y su relación entre el electromagnetismo y la gravedad. Aunque el sistema fue inventado por el químico canadiense Charles Goodyear, desarrollador del arma erizo, que funcionaba desmagnetizando el barco para hacerlo indetectable a las armas magnéticas alemanas. Para esto, se instalaron cables y múltiples artefactos electrónicos alrededor del casco del destructor. Lo que pasaría más adelante, después de activar los generadores, sería el origen de la insólita leyenda que desató los inexplicables sucesos. 22 de julio de 1943. El personal se preparaba para la prueba, instalando un conjunto electrónico experimental que se componía de generadores, entre otros componentes. El conjunto estaba perfectamente sincronizado, como también los circuitos de modulación y otros sistemas destinados a generar un campo electromagnético muy potente. Los parámetros correctos debían anular las ondas de radio y de luz alrededor del destructor. Los sistemas habían sido puestos en función a las 9 horas. Una niebla verdosa lentamente envolvió el barco. El agua hacía burbujas alrededor como si estuviese hirviendo. La niebla se detuvo lentamente. No solamente había desaparecido de las pantallas del radar de los otros barcos. Misteriosamente,
también visualmente del puerto de amarre. O eso es lo que reportan algunos testigos. Los generadores han sido desconectados 50 minutos después. La niebla verdosa lentamente comenzó a desaparecer y el destructor a materializarse nuevamente. Según algunos detalles, la Marina de los Estados Unidos reprogramó el experimento el 28 de octubre de 1943. Solo que esta vez, el destructor no solo se volvió invisible, sino que se teletransportó a un muelle en Norfolk, Virginia, a 320 kilómetros aproximadamente, frente a la vista de los marinos que servían en el S.A.C. Andrew Furset, y permaneció ahí algunos minutos. El horror sucedió cuando reapareció en la base naval de Filadelfia. Se cuenta que algunos marineros estaban incrustados en las estructuras metálicas del barco, así como algunos marineros que se volvieron completamente locos. Y después de este desastre, el experimento fue alterado por la Marina, limitándolo a crear una tecnología furtiva que haría que el USS Eldridge fuera invisible al radar. También se afirma que la tripulación del barco pudo haber sido sometida a un lavado de cerebro para mantener el secreto del experimento. Pero nada de esto está y ni estará confirmado. El 13 de enero de 1955, Maurice Jessop, ufólogo y autonombrado astrónomo, recibió una carta de un desconocido llamado Carlos Miguel Allende, un supuesto marinero que sirvió en el S.S. Andrew Furset, el cual narraba a detalle una atónita anécdota. Él había visto desaparecer el USS Eldridge mientras trabajaba a bordo de su barco cerca de ahí. Parte de la carta detalla lo siguiente. Los resultados fueron unísono y prueba de que la teoría del campo unificado del Dr. Albert Einstein hasta cierto punto es correcta. El resultado fue la completa invisibilidad de un barco tipo destructor y toda su tripulación. El campo fue efectivo en una forma esferoidal oblonga que se extendía 100 yardas fuera de cada lado del barco. Cualquier persona fuera de esta esfera no podía ver nada, salvo la forma claramente definida del casco del barco en el agua. Quedan muy pocos de la tripulación experimental original ahora. La mayoría enloqueció. El experimento fue un éxito. Maurice se interesó en lo que el sujeto desconocido le había escrito, así que le pidió información más detallada y evidencia de lo que vio: fechas, nombres, lugares clave, etc. Pasaron algunos meses hasta que Jessop recibió la segunda carta. Esta vez venía bajo el nombre de Carl Meredith Allen y no Carlos Miguel Allende. Parte de la segunda carta cita: quiero mencionar que de algún modo también el barco experimental desapareció del muelle de Filadelfia y muy pocos minutos después apareció en otro muelle en Norfolk. Este fue señalado y claramente identificado, pero entonces el barco de nuevo desapareció y volvió a su muelle de Filadelfia en solo unos pocos minutos o menos. Esto también fue notado en los periódicos, pero he olvidado en qué periódico lo leí o cuándo pasó. Probablemente al final de los experimentos. Podría haber sido en 1956, después de que terminaran los experimentos. No lo puedo decir con seguridad. Me pide lo que es equivalente a pruebas positivas de algo que solo la duplicación de los dispositivos que produjeron este fenómeno podrían darle. Puedo ser de alguna ayuda para usted en mí mismo, pero para hacerlo requeriría un hipnotizador, pentotal sódico y un excelente dactilógrafo para producir material de valor para usted. Maurice Jessop dudó de la veracidad de Carl Allen, por lo que ya no contestó sus cartas. 2 años después, la ONR, o SEAC, la Oficina de Investigación Naval, le pidió a Maurice
analizar un paquete que llegó en un sobre sin destinatario, sin información, sin alguna pista que les dijera de dónde provenía, más que la leyenda Felices Pascuas. Maurice se impresionó por el contenido del sobre. Era una copia de su libro El caso de los ovnis, con muchas notas en 3 tipos de tinta azul y diferentes formas de escritura, debatiendo sobre el contenido del libro y haciendo referencias al experimento Filadelfia. Todos especularon que eran intercambios de correspondencia de 3 personas diferentes, y solo consiguieron un nombre: Jemmy. A las otras 2 se les designó Mr. A y Mr. B. Maurice comparó las cartas con las anotaciones en su libro y sacó la conclusión que Mr. A y Carl Allen eran la misma persona. Pero en la base naval consideraron la idea de que las 3 personas eran Carl Allen. El 20 de abril de 1959, Jessop decide encontrarse con Manson Valentine, biólogo, arqueólogo y explorador experimentado, que investigó la anomalía del Triángulo de las Bermudas. Al igual que Jessop, Manson estaba interesado en el tema de los ovnis. Pero hubo una serie de eventos desafortunados en la vida de Maurice. Él intentó sacar un nuevo libro sobre el mediático tema, pero no logró las ventas esperadas. A partir de ahí, su vida se vino abajo. Su esposa lo dejó, sufrió un accidente automovilístico, hasta que finalmente usó los vapores de su carro para suicidarse el 29 de abril de 1959, a los 59 años. Poco después Manson se enteró que Jessop había muerto, pero Manson declaró que no creía que Maurice se haya suicidado, y los periodistas decidieron de averiguar los hechos. Estos efectivamente encontraron a un tal Allende. Él confirmaría lo que había visto. En toda historia sobre secretos de Estado, hallazgos científicos mediáticos o cualquier historia con un escenario de carácter misterioso, vamos a encontrar 2 contrapartes: las que afirman la veracidad del enigma y las que tratan de desmentirla. La cuestión es que la parte que busca desmentirla son quienes intentan ocultarlo desde el principio, y los que lo acreditan en algunos casos son personas con algún problema neurológico o psiquiátrico, lo que pone aún más peso en la balanza y nos deja con opiniones ambivalentes. Se dice que el USS Eldridge no entró en servicio hasta el 29 de agosto de 1943 y permaneció en el puerto de la ciudad de Nueva York hasta septiembre de 1943. El experimento de octubre supuestamente tuvo lugar mientras el barco estaba en su primer crucero de prueba en las Bahamas, aunque los defensores de la historia afirman que los registros del barco podrían haber sido falsificados, o de lo contrario, seguir estando clasificados. Una explicación alternativa es que en realidad se utilizó el USS Hanman en lugar del USS Eldridge, ya que el USS Hanman llegó al astillero el 20 de octubre de 1943. En los años 1940 a 1945 se utilizaban sistemas de radar que funcionarían en las frecuencias que utilizan los hornos de microondas. El calentamiento se efectúa por agitación molecular, mismo efecto que pudo emplear el radar del USS Eldridge. Las estructuras metálicas pudieron amplificar el efecto, reflejando las microondas hacia todos los rincones del barco, lo que encaja con el efecto del agua hirviendo alrededor del destructor. El proyecto se volvió tan mediático que otros nombres se sumaron al debate, entre ellos el profesor Toru Toderichu y el historiador Mike Dash, que criticó como investigación limitada algunos artículos de diversos autores que escribieron sobre el experimento. Toru Toderichu era profesor de Ciencias y Tecnologías de la Universidad de Bucarest.
Él conocía muy bien este tema y declaraba: hubo desinformación que había sido sabiamente orquestada por la Marina Americana para desmentir la existencia del experimento. El destructor realmente existió, y hay fotos que pueden probarlo. Cuando los militares y los servicios secretos quieren camuflar una operación, uno comienza por dispersar todas las personas que han podido participar en el proyecto. Desacreditan a quien revela información comprometedora. Cuando todo el material secreto se transfiere a otra base naval y se reanudan los experimentos unas semanas más tarde con otro equipo nuevo, aparentan que el experimento ha sido realizado en otras bases secretas, bajo otro nombre y diversas fechas. El proyecto habría sido reactivado hacia 1947, bajo el nombre de Phoenix, y enviado al Laboratorio Nacional de Brookhaven, con el Dr. von Neumann y sus asociados. El profesor Doroto Derichu planteó una explicación basándose en la cinta de Möbius, que sencillamente consiste en una banda de papel ABCD. Se pegan los extremos después de girar uno de ellos para formar un anillo a una sola superficie con un solo lado y un solo borde, planteando de manera simple una especie de dimensión paralela. ¿Qué pasa si colocan esa fuente de energía en medio de la cinta de Möbius? Un ser humano sometido a ese flujo de manera irregular podría desarrollar alguna enfermedad y daño sistémico general, lo que le llevará a la locura y sobre todo a la muerte. Si el experimento fue real, el error principal reside en que la fuente artificial no sería omnidireccional. De ser así, el campo debió distribuirse de manera igual alrededor de todo el barco. El investigador Jack Vallée describe un procedimiento a bordo del USS Engstrom, que estuvo anclado junto al Eldridge en 1943. Vallée cita a un veterano que sirvió a bordo del USS Engstrom. Él sugiere que podría haber viajado desde Filadelfia a Norfolk y de regreso en un solo día, en una época en la que los buques mercantes no podían hacerlo, mediante el uso del canal de Chesapeake y Delaware y la bahía de Chesapeake, que en ese momento estaba abierta solo a barcos de guerra. El uso de ese canal se mantuvo en silencio a causa de los submarinos alemanes que habían devastado el transporte marítimo a lo largo de toda la costa este durante la Operación Drumhead, y, por lo tanto, las bases militares incapaces de protegerse de las armas alemanas se movían en secreto a través de canales para evitar la amenaza. En 1992, el mismo veterano afirma ser el hombre que Allende presenció desaparecer en un bar. Afirma que cuando estalló una pelea, las camareras lo sacaron del bar antes de que llegara la policía, porque no tenía la edad para beber. Luego lo encubrieron diciendo que había desaparecido. El veterano cita: yo estaba en un bar esa noche. Tomamos un par de cervezas y yo era uno de los marineros que se dice que desaparecieron misteriosamente. La pelea comenzó cuando alguno de los marineros se jactó del equipamiento secreto: radar, sonar, pernos especiales, una brújula nueva, etc. Y se le dijo que cerrara la boca. Dos de nosotros éramos menores de edad, y tan pronto como comenzaron los problemas, las camareras nos sacaron por la puerta trasera y más tarde negaron saber nada de nosotros. Nos fuimos a las 2 de la mañana. El Eldridge ya se había ido a las 11 de la noche. Alguien que lo buscara en el puerto de esa noche se habría dado cuenta que el Eldridge no estaba ahí, y realmente apareció en Norfolk, y a la mañana siguiente ya estaba de vuelta en el puerto de Filadelfia, lo que parece una tarea imposible. Si nos fijamos en el mapa, se ve que los buques mercantes toman 2 días para hacer este viaje. Se habrían requerido pilotos que esquivaran las redes submarinas, las minas, y así sucesivamente en todos los accesos al puerto hacia el Atlántico. Pero la Marina utilizó un canal terrestre específico, el canal Chesapeake-Delaware, que esquiva todo eso. Hicimos el viaje en unas 6 horas. Todas estas opiniones divididas podrán hacerte creer que el experimento realmente existió, o de lo contrario, que es un cuento elaborado de ciencia ficción y una teoría conspirativa más. Según algunos registros,
La ONR se fundó en 1946, 3 años después del experimento. Tal vez hacer un experimento secreto en un puerto, al aire libre y con la posibilidad de que civiles presencien tal acontecimiento, no suena muy secreto después de todo. Pero estamos hablando del gobierno de Estados Unidos. No hay testimonios de civiles desmintiendo o afirmando el experimento con tanto detalle como las mentes intelectuales que estuvieron implicadas o conocen las propiedades de la física que lo requieren. Tal vez, la Marina cerró parte de la base naval. En esa época era más difícil escabullirse y documentar imágenes o videos, sin celulares, sin drones, y no todos tenían acceso a una cámara fotográfica profesional, que en ese entonces no era suficiente para sacar material clandestino. Además, el veterano que sirvió en el USS Engstrom mencionó que uno de los marinos en el bar habló de los componentes del arma erizo. ¿Por qué pedirle que cerrara la boca si el experimento era solo un mito? Cabe destacar que este marino vivió hasta finales de siglo, mientras que los investigadores y creyentes del experimento murieron poco después, de causas que para algunos fueron extrañas, como la muerte de Maurice Jessop. Si bien se tiene registro de que Carl Allen murió a los 68 años en un asilo psiquiátrico, la Marina de Estados Unidos lo declaró con problemas mentales. Tal vez haya sido una magnificación de su mente lo que le hizo armar las evidencias de su investigación. Pero como dijo el profesor Doruto Derichu, la Marina de los Estados Unidos busca desacreditar y dispersar a los participantes y testigos de algún proyecto secreto para ocultar y camuflar toda evidencia. Quizá este fue el caso de Carl Allen y por eso murió en un asilo psiquiátrico. Quizá todo fue un producto de su mente, o un intento de tener algo de protagonismo mediático, tanto él como el señor Jessop. Te toca a ti tomarlo como una leyenda o creer en los testimonios de Carl Allen, Maurice Jessop y Doruto Derichu. Yo estoy aquí para contar su historia. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo, suscríbete y únete a la Dimensión Roja. Gracias, y pase lo que pase, no mires detrás de ti.